Según la Unidad de Investigación Periodística UIP del Politécnico Gran Colombiano en el informe entregado a la Comisión de la Verdad en marzo del 2021, criminalización de estudiantes en Colombia, entre enero del 2000 y febrero del 2018 se abrieron 10.471 casos a jóvenes entre los 15 y 25 años, 9.282 por rebelión y 1.189 por terrorismo. De ellos, solo fueron hallados culpables 491, es decir, en 17 años el gobierno no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% del total de jóvenes señalados. Lizeth León Borja, codirectora de la investigación. Este desaforo es lo que nos propicia analizar uno de los instrumentos de represión legítimos en la ley y las formas del gobierno colombiano como lo es la cárcel. Es por eso que mediante un acercamiento a algunas de las víctimas se analizará el por qué ésta adquiere una categoría de instrumento de represión y censura, cuáles son las relaciones entre las narrativas de las víctimas entrevistadas y las teorías acerca de los mecanismos de represión estatal, y por último cómo se le puede redimir, distinguir y dar fuerza a las luchas políticas. El 22 de noviembre de 2021 fueron realizados 7 allanamientos a diferentes jóvenes de Boyacá, quienes habían participado activamente durante el paro nacional del mismo año. Una de estas personas fue Juliana Higuera, joven de 21 años, madre, estudiante de Derecho de la UPTC, defensora de derechos humanos con enfoque popular y de género, feminista, fundadora y partícipe de diferentes procesos y organizaciones que trabajan alrededor de estos temas, así como es integrante de Estamos Listas y Soy Porque Somos. El allanamiento de Juliana duró aproximadamente 2 horas y media. Fue realizado mientras ella estaba sola en su hogar en Paipa y en vez de ser llevada en una patrulla, fue llevada por la Policía Nacional en un carro particular desde allí hasta Tunja. Después de que ella y los demás fuesen llevados a Tunja, fueron trasladados a 7,5 kilómetros de allí, rumbo al municipio de Soracá, en el cual fueron aislados del movimiento social que se manifestaba en la capital boyacense y desde donde tuvieron sus primeras audiencias en modalidad virtual. Sus compañeros y compañeras de las distintas organizaciones de las cuales hace parte estuvieron pendientes de su caso y activaron todas las alertas pertinentes ante la realización de este montaje judicial que criminaliza la protesta social. No hubo claridad de lo que estaba sucediendo, sino hasta el momento de la audiencia de imputación de cargos, pues solo allí se hizo evidente por qué les habían capturado. Se les acusa de ser parte de una primera línea de Boyacá, y especialmente a Juliana de ser la cabecilla del grupo. En general, se les imputan cargos de concierto para delinquir, tenencia de objetos peligrosos y agresión a servidor público. El caso ha tenido ya dilataciones y las pruebas contra ellos y ellas no son contundentes ni concluyentes. Actualmente Juliana está bajo una figura preventiva privativa de la libertad intramural domiciliaria. Está en compañía de su hija, pendiente de cómo se desarrolla su caso y ante todo dispuesta a no desfallecer, pues sabe que es inocente de lo que se le imputa, al igual que a sus compañeros y compañeras. ¿Qué ha significado para ti la cárcel en el contexto político del país? Listo, pues yo creo que esa pregunta en sí es bastante compleja y quisiera iniciar respondiéndola con que pues, las cárceles son obsoletas, ¿sí? Como lo dice la gran Angela Davis, y en ese sentido, como estudiante de Derecho, sé que las cárceles no cumplen las funciones con las cuales fueron, para las cuales fueron construidas, que precisamente tienen unos objetivos en términos de la pena y en términos de que se busca generar al final de ese proceso una resocialización de las personas, entendiendo que esas personas pudieron haber cometido un delito. Pero sabemos que no es así, sabemos que las cárceles están en un estado inconstitucional de las cosas desde 1998, es decir, las cárceles no tienen condiciones dignas para nadie, eso en primera medida. En segunda medida, las cárceles están hechas y están concebidas para castigar y para condenar a las personas con situaciones de empobrecimiento y con situaciones de vulnerabilidad que en la mayoría de los casos recurren a cometer X o Y delito, entre comillas, para poder comer o para poder sobrevivir, o que precisamente la violencia estructural y la violencia sociopolítica de este país los ha empujado a cometer esos delitos, entre comillas, nuevamente. Y en ese sentido, pues la mayoría de las personas que están en las cárceles son personas que, producto de esas violencias, terminan reproduciendo
nuevamente otro círculo de violencias porque viven en un entramado de desigualdad, en un entramado de falta de oportunidades, de falta de garantías y por supuesto de una falta de derechos. Entonces, en el marco político, creo que es importante señalar que en sí lo que está comentando es político, ¿sí? El hecho de que la cárcel tenga estas condiciones es político, pero enmarcándolo, por ejemplo, en la situación de las judicializaciones o de los montajes judiciales, pues la cárcel se utiliza como un castigo para separar de los procesos sociales a las personas que de una u otra manera los impulsan o los dinamizan o son partes fundamentales de ellos. Porque usualmente, y por eso hablamos de las lideresas y de los líderes sociales, porque usualmente son a estas personas como visibles o que tienen una trayectoria como pronunciada, a las que terminan judicializando y a las que terminan separando de las organizaciones, de los movimientos y de sus familias. Entonces, es una estrategia que utiliza el Estado, porque no solamente es el gobierno de turno, sino el Estado, para callar y para disgregar a las personas que pensamos diferente. Y eso se traduce en algo muy fundamental que es denominado como una práctica social genocida. ¿Te gustaría tal vez ahondar un poco más en eso? ¿En qué efecto cumple la cárcel sobre el pensamiento crítico? Pues yo creo que si bien esas son las intenciones, como disgregar y romper el tejido social, pues nosotras y nosotros seguimos con la convicción intacta, o sea, no vamos a permitir que cumplan con esas intenciones de acallarnos y de silenciarnos, porque precisamente pues ellos y ellas están reconociendo que nosotras y nosotros tenemos y estamos construyendo ese poder popular. ¿Sí? Y al reconocer que estamos construyendo ese poder popular, entonces lo que buscan es destruirnos, destruir a toda persona que piensa diferente. Pero sí creo que más allá de desmantelar, disgregar, eso lo hemos estudiado en el A25, que era el que les comentaba, porque pues nosotras y nosotros creemos mucho en la resistencia íntima, porque precisamente hay tanta violencia estructural y tanta, como tanto daño y tanto capitalismo y tanto patriarcado y tanto colonialismo y racismo y etcétera, que precisamente necesitamos un lugar para poder resistir íntimamente y para poder ampararnos. Entonces, por ejemplo, las semanas en las que yo estuve en Soracá, procesos como el A25, como Montañeras, como los comités, como, bueno, como esos procesos quedaron totalmente quietos porque son procesos pequeños, son colectividades pequeñas y pues que estaban completamente volcadas y volcados a pues a ver qué podían hacer respecto a mi caso, ¿sí? Entonces lo que buscan es detener completamente con esa agenda política que nosotras y nosotros hemos construido, buscan precisamente pues separarnos, porque ya saben que no vamos a dejar de pensar así, ya saben que no vamos a dejar de tener la esperanza de que podemos transformar esta vuelta, pero al separarnos de una u otra manera logran detener esos procesos. Y también precisamente pues que nosotras y nosotros tenemos la convicción de construir desde el amor, ¿sí? Y en ese sentido, si una de las personas de esa cadena de afectos que hemos construido y que hemos tejido, pues está siendo violentada, pues va a ser muy difícil para las demás personas poder continuar con esa construcción como si nada, ¿sí? Entonces creo que si bien no cumplen esa intención de que nosotras y nosotros dejemos de pensar y dejemos de creer en lo que creemos, sí logran detenernos. Y pues también que precisamente, y es algo que ha habido una sistematicidad frente a eso en Colombia, y es que precisamente hacen uso de todas las herramientas habidas y por haber para dilatar los procesos, para aumentar la estigmatización hacia nosotras, la criminalización. Los medios de comunicación hegemónicos hacen completamente su tarea en criminalizarnos. Entonces, como que todo ese tipo de elementos también hacen como que eh, de muchas maneras una sabe
las personas y los procesos organizativos nos apoyan, pero entonces la sociedad en general que consume todo el tiempo Caracol y RCN, entonces está viendo que somos unos terroristas, que torturamos, que quemamos, que yo no sé qué, entonces ese tipo de cosas como que aumentan en el imaginario colectivo que nosotras y nosotros merecemos estar en la cárcel, o sea, que merecemos estar castigados y si bien no nos golpean o no nos violan o no nos mutilan o no nos matan o no nos desaparecen en la cárcel, sí nos están castigando corporalmente y psicológicamente. ¿Qué crees que sea el factor o la variable que hace posible que un mecanismo como la cárcel siga en pie a pesar de que se haya demostrado ineficaz, indigna, tan atravesada por la corrupción, por todo este desastre? Porque al establecimiento le sirve tener una institución y un mecanismo para reprimir a las personas, entre comillas, legalmente. Entonces, les sirve tener una institución que a toda luz violenta todo el tiempo a las personas y es un mecanismo aleccionador que permite tener en vigilancia constante a estas personas. Y mientras tanto nos pueden hacer daño y lo están haciendo. O sea, mientras tanto nos tienen privados de la libertad, mientras tanto nos tienen en unas condiciones de hostigamiento y de persecución que en el marco del proceso son legales. ¿Sí? Entonces, este tipo de instituciones y de herramientas les sirve al establecimiento para la permanencia de su dictadura. ¿Cómo reaccionar frente a la instrumentalización que hace el Estado de elementos como la cárcel, el hostigamiento, la infiltración, entre otros, frente al pensamiento crítico? ¿Cómo podemos reaccionar frente a esas violencias? Lo principal es la organización, ¿sí? La forma en la que nosotras y nosotros podemos reaccionar ante esas vulneraciones de derechos humanos es organizándonos y gestando prácticas de autocuidado y de cuidado colectivo, porque pues hasta tanto no logremos transformar radicalmente esas situaciones, no van a cesar. Y en ese sentido, pues tenemos que organizarnos para que no nos sigan vulnerando hasta tanto no podamos cambiar esos aspectos, hasta tanto no tengamos una reforma radical a la policía, hasta tanto no tengamos el desmonte del ESMAD, hasta tanto no tengamos ese montón de transformaciones que queremos realizar y materializar, porque pues principalmente y algo que debemos tener muy en cuenta es que la defensa de los derechos humanos es colectiva y es organizada y es comunitaria y es de los pueblos para los pueblos. Pues yo creo que significa separarme y enajenarme de mi vida. A veces se llega a pensar que el trabajo político es como una parte y otra parte es tu vida. Y en mi caso no es así, o sea, mi vida es ser defensora de derechos humanos, ser feminista y ser estudiante y ser mamá, o sea, esa es mi vida. En el caso de ser mamá, eso es lo más doloroso porque mi hija vive conmigo, nosotras hacemos todo juntas, incluso yo la llevo a los espacios de los cuales hago parte, la llevo a las movilizaciones. Yo sé que Salomé es una sujeta política y precisamente la crianza que he desarrollado con ella pues es una crianza feminista porque pues esa generación de mi hija va a ser una generación de siembra de todo lo que nosotras y nosotros estamos haciendo. Frente al tema de la defensa de los derechos humanos, pues es muy doloroso no poder continuar durante este tiempo. Pues ya llevo 2 meses sin poder hacer nada de lo que yo hago. Frente al ser feminista es re complejo porque precisamente desde allí es de donde yo denuncio gran parte de mi trabajo político y en ese sentido, por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando con lo del aborto, yo estaba acompañando unos casos de violencia basada en género antes de la captura, o sea, como un montón de cosas de las cuales no estoy teniendo la capacidad de seguir haciendo parte o de continuar o de retomar. Eh, es muy difícil no poder hacer nada cuando están pasando tantas cosas. Fundamentalmente, mis compañeras y mis amigas feministas, ellas se han movilizado un montón por nosotras y por nosotros, se han movilizado un montón por mí,
por mi hija, por mi familia y también ellas han tejido como un montón de redes y de articulaciones frente al caso. Ahí es importante resaltar que pues el amor entre mujeres es una vaina poderosa. También pues los procesos organizativos de los cuales hago parte, todas las amistades y los lazos que he tejido durante estos años de trayectoria política. Y pues mi familia también, yo creo que es muy complejo porque pues estas situaciones también terminan siendo incomprensibles y en ese sentido el apoyo de mi familia me sorprendió un montón porque algo que me daba mucho miedo era pues que ellos y ellas no creyeran en mi inocencia. Fundamentalmente cuidarnos más y la importancia de la formación política, la importancia de continuar defendiendo los derechos humanos y de seguir haciendo escuela frente a la defensa de los derechos humanos y frente al autocuidado y el cuidado colectivo, y sobre todo de la responsabilidad política que implica el hacer parte de estos escenarios de resistencia y de construcción. No hay praxis revolucionaria sin teoría revolucionaria y viceversa. Y precisamente creo que esto nos demuestra una vez más la importancia del construir con amor y sobre todo del tejer lazos sinceros. Que nos cuidemos mucho, que nos amemos mucho, que no tengamos miedo y que el miedo no es algo malo porque el miedo también nos permite comprender las cosas que pasan, pero que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos paralice y que la rabia nos organice. Y sobre todo el continuar organizándonos porque muchas y muchos de los jóvenes que participaron del paro nacional pues lo hicieron de manera autónoma, de manera independiente y eso está muy bien, pero es importante articularnos, ya sea procesos que ya existen o construir procesos nuevos, porque también hay que romper con prácticas hegemónicas y machistas y racistas y clasistas de la izquierda. Hay que permitirnos el interpelarnos y pues principalmente juntarnos y juntarnos desde la ternura radical y desde el amor radical que nos permita sostenernos y seguir construyendo a pesar de que este mundo sea tan cruel. Creo que es importante tener una manada que nos abrace y que nos cobije cuando ya no podemos más. Precisamente pues comprender que el movimiento social y popular será antipatriarcal o no será. Y como decía Camilo Torres Restrepo, hay que prescindir de lo que nos divide e insistir en lo que nos une. Entonces, obviamente hay muchas maneras de pensar y de entender y de ver este mundo, pero hay que juntarnos de una u otra forma para construir ese mundo que nos merecemos, como dicen las y los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos y un mundo donde como dice, estamos listas, valga la alegría vivir. Hay que mantenernos en organización y en lucha permanente desde todas las trincheras. No hay una sola forma de resistir, no hay una sola forma de luchar. Se presentará también la entrevista realizada a la señora Araceli León, madre de Mateo Gutiérrez León, un joven de 20 años, estudiante de quinto semestre de la Universidad Nacional de Colombia, que fue víctima de un montaje judicial en febrero del 2017, donde lo acusaban de terrorismo y concierto para delinquir. Duró 18 meses en la cárcel La Modelo y fue declarado inocente en primera instancia 2 meses después en la cárcel La Picota. Hoy en día Mateo está exiliado en España. ¿Cuáles crees tú que son las razones de fondo que condujeron a Mateo a ser privado de la libertad? Bueno, yo soy Araceli León Medina, la madre de Mateo Gutiérrez León, víctima de un montaje judicial, quien hoy se encuentra exiliado. Yo creo que las razones que condujeron a la captura de mi hijo fueron, en primer lugar, porque él desarrollaba actividades de liderazgo en materia estudiantil. Él estaba liderando una campaña para que la universidad funcionara los viernes en la tarde.
porque la universidad ya estaba cerrada para los estudiantes académicamente a partir de las 11 de la mañana los viernes. También él participó y acompañó al sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional porque estaban exigiendo la reivindicación de unos derechos laborales. Entonces, y pues además él estudiaba sociología, es un estudiante muy crítico, no solamente en la Universidad Nacional, sino durante toda su vida ha sido crítico. ¿En algún momento pensaste que a pesar de todo era mejor que Mateo se hubiese alejado de sus asuntos políticos que entonces lo estaban llevando a ser un objetivo de la represión estatal? En cuanto si en algún momento pensé que a pesar de todo era mejor que Mateo se hubiese alejado de los asuntos políticos que estaba desarrollando, no, yo nunca he pensado que la solución sea que ni mi hijo ni los jóvenes se alejen de sus justas luchas. Sin embargo, pues eso lo condujo a dejar la sociología, a dejar la universidad, a irse a vivir a otro país, porque pues su vida corre riesgos, ya por un tema de seguridad, no por un tema de que no quiera seguir una lucha. ¿Cómo afrontaste esa situación? ¿Cómo fue tener a Mateo privado de la libertad y qué significó para ti en términos emocionales, afectivos, económicos, de persecución, etcétera? Bueno, pues que cómo afrontamos esta situación, nosotros la afrontamos siempre de cara a la realidad, convencidos de la inocencia de lo que acusaban a Mateo, con dignidad, con la frente en alto, con exigencias, con luchas. Mateo desde el primer momento cuando lo capturaron y el juez decretó medida preventiva de privación de la libertad, él desde un momento dijo: mamá, yo no voy a ocultar mi cara. Entonces pues si él afrontaba así, pues nosotros como padres de Mateo no podíamos hacer otra cosa distinta. ¿De qué forma lo acusaron? Pues lo acusaron de terrorismo, lo acusaron de concierto para delinquir, de porte y fabricación de armas y de hurto agravado. En cuanto a cómo fue tener a Mateo privado de la libertad, pues eso fue durísimo. Eso es una experiencia terrible. La cárcel no es un lugar para nadie. Yo creo que la cárcel en Colombia no cumple ninguna labor, llamémoslo así, entre comillas, de resocialización, porque eso tampoco es un término adecuado. O sea, pues fue una angustia constante, miedo, porque ustedes saben que al interior de las cárceles hay motines, en fin, cantidad de cosas que se presentan, de inseguridad, de esto. Entonces fue muy duro, fue muy duro. ¿A qué cárcel se la llevaron? Él estuvo en la Modelo y en la Picota. Estuvo año y medio en la Mediola y casi 6 meses. A los más peligrosos, sí, ya, y a los condenados. Él estuvo en el Herón Picota, que se supone no, que es lo más. Pues en términos emocionales, la privación de la libertad de Mateo para nosotros fue terrible. Como padres, una cuestión difícil, muy triste, muy lamentable. Pero como te decía, nosotros la vivimos y la asumimos con total dignidad, con fuerza, con esperanza, y esperando que se hiciera justicia. En términos económicos, sí, pues fue terrible, los gastos, fue tenaz, ya todo tocaba pagar para entrar a la cárcel, cualquier cosa, para llevarle comida al día de la visita, para hacerle llegar un libro, para hacerle llegar algo que mejorara su comida, porque pues ustedes no sé si saben, en la cárcel la comida es pésima, las carnes se las dan podridas, las papas con gusano, bueno, eso es lamentable la alimentación. Entonces cuando y la visita de los domingos, la de las mujeres permitía entrar comida, la de los hombres no, pero se pagaba. Entonces
uno trataba de llevar bastante comida para que le alcanzara para 1 o 2 días más. Entonces, pues fue muy difícil. ¿Qué aprendizajes te dejó esta experiencia? Bueno, ¿qué aprendizajes me dejó esta experiencia? Me dejó, bueno, primero que en la cárcel hay muchos inocentes, hay muchas personas privadas de la libertad simplemente por delitos económicos, o sea, por robar un celular, por robar un cableado, por una alcantarilla, bueno, en fin. O sea, que es lo que uno ve, que la cárcel es completamente el reflejo de nuestra sociedad. El que tiene plata manda, tiene priorizado las visitas, puede acceder a celulares, a buena comida, etcétera. O sea, el que tiene plata manda. Otra cosa es que aprendí es que esto le puede pasar a cualquier persona. Llegar a tener que llegar a una cárcel, tanto por ser el privado de la libertad como el familiar del privado de la libertad, eso también puede darse para cualquier persona. ¿Cuál fue la reacción de familiares y amigos frente a esta persecución? Pues la reacción de familiares obviamente es diferente a la de los amigos, ¿no? Todos los familiares pues muy pendientes, muy solidarios, muy activos desde lo que cada uno podía, porque pues, por ejemplo, la mayoría trabajaban, entonces no podían ir a las audiencias, las visitas estaban restringidas solamente a 6 personas, entonces en ese orden de ideas, pues si ellos no podían ir cada 15 días, pues no se podía. Entonces, digamos que a Mateo lo visitaron las personas que podían disponer del día de visita, ¿sí? Pero los afectos manifestados fueron muchísimos, ¿sí? Y en cuanto a los particulares, mira, se acercó cantidad de gente que tú ni te imaginas, personas que uno no conoce, pero igual se alejó mucha gente que uno conocía y uno dice, oh, sí, pues eso es valedero y se entiende, ¿no? Pues la gente a veces piensa que se va a involucrar o que de pronto sí, qué cosa ese delincuente tan tenaz y eso, bueno, entonces recuerdo tanto que una vez un supuesto amigo, digo yo, colocó en el Face un comentario, pues si es libre, pues si es inocente, que lo dejen libre, o sea, pues dejando en entredicho, ¿sí? Entonces uno ve de todo, ¿sí? Y así, y llegaron otras personas que yo jamás en mi vida las había, y me decían, mira, yo soy tal persona, yo vengo de tal parte, te apoyamos a los plantones, a las audiencias. Nunca estuvimos solos, nunca, por lo menos a las audiencias, así fuera 1 o 2 personas, siempre iba alguien más a acompañarnos. Sí, claro, como siempre, pues a veces van más a las últimas, de acuerdo también, ¿no? Sí, alguna vez yo le dije a alguien me dijo, ay, pero esto está muy solo, compañera, no sé qué. Le dije, mira, pues Mateo tiene papá y mamá. El día que no vengan el papá y la mamá, pues ese día sí, ya de ahí en adelante lo que llegue, pues ya es un logro, porque pues él no militaba en ninguna organización política así, pues firme, ¿no? Simplemente era un líder estudiantil. ¿La persecución terminó cuando la libertad le fue otorgada a Mateo? No, la persecución no terminó cuando le fue otorgada la libertad a Mateo. Nosotros seguimos siendo víctimas de seguimientos, el teléfono intervenido. De hecho, hace 1 año mi computador fue intervenido, el computador de mi casa, y también fuimos abordados por una camioneta. Un día nos hizo un hostigamiento muy, muy fuerte. Ese día yo dije, acá nos llevan, acá nos pasa algo. Entonces, pues yo particularmente pienso que no sé por qué ellos siguen haciendo estos hostigamientos o interceptando el celular o sea, como generando esas acciones de intimidación
si ya se han dado cuenta que pues nosotros no realizamos ninguna actividad ilícita ni estamos encubriendo a Mateo de ningún acto ilícito ni nada por el estilo, pero pues bueno, las fuerzas del poder mantienen esa línea lógica de incriminación y de intimidación más que todo. Sí. Estamos cansados y cansadas, pero no por eso dispuestos y dispuestas a rendirnos frente a la ley al servicio del montaje. Su sistematicidad demuestra una necesidad imperante por el orden desigual y en el que desean tengamos una plena seguridad. No hay garantías para la protesta social ni para la mente inquieta. Por ello, es importante cuestionarse la existencia de la censura. ¿Dónde nació el odio a lo diferente y cómo se sostiene cuando esa diferencia grita dignidad? ¿Es un intento por quitarnos la voz? En palabras de Cristina Bautista, si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también. Entonces, hablamos. Como lo narraron nuestras entrevistas y como una pequeña muestra de la persecución que el Estado le hace al pensamiento crítico, compartimos las siguientes reflexiones. Primero que nada, la cárcel como modelo represivo del Estado trasciende su carácter físico y es usada para amedrentar a los jóvenes que consideran necesario y posible transformar la realidad que les rodea, la cual está permeada con una constitucionalidad violenta y desigual. Su funcionamiento se sigue dando a pesar de que, como lo relataron Araceli y Juliana, esta no cumple con los fines para los que está establecida, los cuales de plano no muestran resultados benéficos ni parecen ir por fines dignos, sino que se enmarcan en una retahíla de violaciones a los derechos humanos, siendo meandros de corrupción y seleccionando con un lente clasista a quien irá tras las rejas. Así es efectiva para ilustrar, para dar ejemplo de cuál es el camino esperado para la voz que ose gritar ante la injusticia. Como bien resaltaba Julián, la cadena de efectos de las personas que son señaladas por su pensamiento crítico y militancia política comparte el dolor, la incertidumbre y la angustia, pero también comparte la fuerza necesaria para soportar la afrenta. La vida se vuelca en función de la cárcel y de vez en cuando los lazos más débiles se rompen al creer en la farsa. Es importante, entonces, forjar relaciones sobre el amor, la sinceridad y la conciencia. Es necesario organizar el fuego interno y cuidarnos para reconocer la sistematicidad de estos casos, pues el camino sigue siendo largo y culebrero. Preso es quien no lucha.